Y esta mañana vamos a comenzar con varias aplicaciones específicas a diferentes grupos de personas. Vamos a estar hablando de las esposas esta mañana. Luego estaremos hablando de los esposos, los hijos, los padres y así diferentes grupos vamos a estar enfocando. Pero es muy interesante pensar en el asunto de sumisión. Hoy en día tenemos varios aspectos de sumisión, en sí falta de sumisión, que ya está pasando a todo el mundo. Y, por ejemplo, cuando hablamos de esposas, estamos hablando primero de un rol. También estamos hablando de un género, el sexo de la persona es femenino. Hoy en día, el mundo nos quiere enseñar que, por ejemplo, yo puedo decidir si yo soy hombre o mujer. Yo puedo decidir si me voy a someter a otro o no. Y en sí, enseñan la rebelión, tanto del rol de la mujer, como aún a ser mujer. Y eso es lo que está pasando en nuestro mundo hoy en día. Nos están inculcando rebelión en toda área que Dios nos dice lo que Él ha decidido. Estuvimos cantando ahorita, ¿no? de que Dios nos puede escoger para nosotros lo que es mejor y aún las cosas que debemos hacer. ¿Cuánto más Dios escoge si yo soy hombre o mujer? Y luego Él nos dice cuál es mi rol conforme a eso. Así que vamos a estar viendo eso. Y esta enseñanza que estamos viendo está basada en toda la enseñanza que hemos estado viendo en los últimos meses respecto a aquí en Efesios, de revestirnos con el nuevo hombre en Cristo, por ejemplo, capítulo 4, capítulo 5, hasta aquí. Y el último versículo de la semana pasada fue de la sumisión mutua entre los creyentes, una sumisión mutua uno al otro. Y eso no está hablando de una jerarquía de autoridad, más bien es una sumisión de buscar el bien del hermano. Y vimos algunas aplicaciones para eso. Pero hoy día vamos a comenzar viendo respecto a, jerarquías, sí, de autoridad que Dios mismo ha establecido. Y la sumisión debida en cuanto a esa autoridad establecida por Dios. Así que vamos a dar lectura a Efesios capítulo 5, de versículo 15 en adelante, para el contexto, y así vamos a ver los versículos de esta mañana. Efesios 5, versículos 15 hasta 33. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pues hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Así dice la palabra de Dios. Los versículos de esta mañana son de versículo 22 a 24, que dicen: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. La verdad principal, la sumisión de la iglesia verdadera a Cristo, es el modelo para las mujeres de cómo deben someterse a sus esposos. Esta sumisión es como al Señor en todo, que es para el bien de su esposo y para honrar a Dios. Antes de comenzar, algunas cosas sencillas. ¿Qué es una definición sencilla de sumisión? Y sencillamente es ponerse bajo la autoridad y los deseos de otro, de corazón. Ponerse bajo la autoridad o los deseos de otro, de corazón, de buena gana. Y luego lo que vamos a estar viendo en esta mañana son dos instituciones que Dios mismo ha instituido que son muy importantes. Vamos a comenzar viendo la familia, hombre y mujer. Y también estamos viendo la iglesia, Cristo con su cuerpo, la iglesia. La familia fue la primera institución creada por Dios, y en un sentido real, la familia es la más importante y básica que fundamenta toda la sociedad. Podemos decir, por una parte, un problema principal de nuestro mundo hoy día es la destrucción real de la familia. Y eso incluye lo que vamos a estar hablando hoy, sumisión de las esposas, luego el amor de los esposos, la obediencia de los hijos, la crianza de los padres. Todas esas cosas están en eso. Y el mundo va más y más atacando la familia hoy día. Y luego, lo que también en este pasaje estamos viendo, la iglesia y Cristo, Pablo está comparando Cristo como cabeza con su iglesia, con el esposo y esposa. El comentarista Carro dice, esta, es decir, la familia, está hablando de la familia, debe manifestarse diferente en el medio pagano en donde se desarrolla. Para este efecto, describe una serie de relaciones que deben existir en un hogar cristiano que deben ser diferentes de aquellas de los incrédulos.
El hogar cristiano se debe destacar por ser muy diferente que el hogar de los incrédulos. Y eso es lo que vamos a estar viendo, comenzar a ver esta mañana. El primero, solo tenemos 2 puntos esta mañana, es la iglesia se somete a su cabeza, que es Cristo. Y luego vamos a estar viendo que la mujer se somete a su cabeza, que es su esposo. La iglesia verdadera se somete a Cristo como su última autoridad, conforme a lo establecido de Dios. Y realmente esta relación de sumisión de la iglesia a Cristo es fundamental para nosotros. Realmente es un modelo que nosotros debemos poder ver para seguir el ejemplo, tanto en la relación que vamos a estar viendo esta mañana de esposas para esposos, como en otras relaciones de sumisión. Y en esta parte vamos a estar viendo los versículos 23 y 24. Y luego vamos a volver a ver el 22 más que todo y una parte de 24 también. 23, versículo 23 de Efesios 5. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Y el versículo 23 dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Qué quiere decir que Cristo es cabeza de la iglesia? Y luego también dice, es salvador de su cuerpo. Ser cabeza quiere decir que tomar las decisiones, dirigir las actividades, asegurar que se cumplen esas actividades. Ser cabeza significa cuidar por el bienestar de los miembros del cuerpo. Significa pensar en cómo está cada miembro y cuidar por ese miembro individualmente y también por el cuerpo colectivamente. La cabeza tanto dirige como cuida de su cuerpo. Nuestras cabezas, nuestro cerebro, por ejemplo, cuidamos de nuestro cuerpo. Cuidamos de las partes que están sufriendo un malestar, por decir. También dirigimos las actividades de nuestros cuerpos, el andar, el uso de las manos, el comer y todas esas otras cosas, dirigido por la cabeza. Entonces, eso es lo que estamos hablando aquí, un cuidado y el dirigir de eso. Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que hacen referencia a Cristo como la cabeza. Voy a leer 2 de esos. Colosenses 1, versículo 18. Él es también la cabeza del cuerpo. Colosenses 1, 18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Efesios 1, 22 también. Efesios 1, 22. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y aquí, en este versículo, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Así que Él es quien dirige eso y cuida. Luego, en versículo 23 también, al final dice, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Y en esta parte, yo creo que no hay un paralelo exacto entre el esposo y Cristo. El esposo no es salvador de su esposa como Cristo es salvador de su iglesia. Pero lo que está haciendo Pablo aquí es recalcar el cuidado
¿qué? Y lo que Cristo hace a favor de su iglesia. Usa esa frase para hablar de la preocupación, del cuidado que Cristo tiene para su iglesia. Y para entender lo que Pablo está apuntando aquí, podemos pasar a Éxodo 20, y solo vamos a leer unos versículos ahí, Éxodo 20, y eso son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Aquí, ¿qué es la enseñanza principal que Pablo está enseñando? Es la sumisión de las esposas a los esposos. Y está usando el ejemplo de Cristo y la iglesia. Y aquí está poniendo la base de quién es Cristo, tanto como cabeza como Salvador. Éxodo 20, 1 a 3. Y habló Dios, y esos son los 10 mandamientos dados a los israelitas cuando Dios los había sacado de la tierra de Egipto. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí, y sigue los otros mandamientos. Solo de ahí esos versículos, porque quiero enfatizar el versículo 2. El versículo 2. Dice, yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y en este prefacio se puede decir a los 10 mandamientos, Yahweh Dios les indica a los israelitas que Él era su Salvador. El que tenía un interés personal, una preocupación real por su bienestar. Y a base de esa relación, esa preocupación, ese cuidado, ya iba a dar los mandamientos, es decir, por todo lo que yo soy para ustedes, por lo que yo he hecho por ustedes, a base de todo eso, ustedes me van a obedecer, se van a someter a mí. Yahweh Dios les dice que a base de ese rescate personal que Él había hecho con ellos, su deber ya era guardar cuidadosamente su santa ley. Así que, por una parte, la sumisión del pueblo de Israel se basaba en los hechos de ser salvos de su dura esclavitud de Egipto. Y esa sumisión tenía que ser dada de un corazón de amor hacia el Salvador. Y hay muchos pasajes que uno puede leer también en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Deuteronomio 6, que habla del amor que tenía que tener. No es una sumisión fría, no es una sumisión solo externa, realmente tenía que ser de corazón. Y así que su sumisión era entendiendo la preocupación y el amor que Dios tenía por ellos. En el Nuevo Testamento, si pueden pasar a Tito, hay varios pasajes también de eso. Tito. Y capítulo 3, Tito, capítulo 3. Y en eso ustedes también pueden leer los últimos versículos de capítulo 2. Dice en versículo 3, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Y sigue hablando ahí. Así que, otra vez, la salvación de Cristo en este pasaje, de Dios, de Cristo, hacia nosotros. Y eso es la base de lo que va a estar enseñando Pablo en este pasaje. Otra vez, en el versículo 23, dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Así que esa base de esta obra de Cristo, su posición como cabeza, que la iglesia tiene que someterse a Él. Dice en versículo 24, Efesios 5, 24, así como la iglesia está sujeta a Cristo. La iglesia se sujeta a Cristo a base de ¿qué? ¿Quién es? Él es nuestra cabeza. Él es nuestro Salvador. Él es quien nos guía, nos dirige. Así que la iglesia tiene que reconocer quién es Cristo y entender que nosotros somos su cuerpo. Nosotros nos sometemos a Él como nuestra autoridad y guía. ¿Y cómo es la sumisión de la iglesia, por ejemplo, cuando ya va bendeciendo, por ejemplo, matrimonio supuestamente gay? ¿Eso es una sumisión a Cristo? Cuando nosotros ya vamos introduciendo también la ideología de género, eso está pasando en supuestamente iglesias. Y hay también, en cuanto a la sumisión, el liderazgo de la iglesia también. Nosotros necesitamos someternos conforme a lo que Él dice de pastores, ancianos y no pastoras. Hay muchas cosas en la palabra que necesitamos someternos. Y cuando nosotros, el ejemplo de la iglesia es ejemplo para nuestras vidas personales. Así cuando la iglesia se desvía de someterse a Cristo, ¿qué va a pensar los feligreses, los miembros del cuerpo? Está bien, no es gran cosa. Y en este tiempo del último año que hemos pasado, muchos nosotros también, han estudiado, mejor dicho, han leído los primeros 2 versículos de Romanos 13 respecto a obediencia a los gobernantes, sacándolos de su contexto para ser el pretexto de no esforzarse, de reunirse, hasta abandonar a sus miembros, de no cuidar de los miembros de la iglesia. Eso no es sumisión a la cabeza. Sumisión a la cabeza es, sí, evaluar lo que está pasando, sí, en nuestro mundo, incluyendo el asunto de salud, pero es entender que Dios nos ha creado más que solo la parte física, y la parte espiritual es muy importante. Así que cuando nosotros, como iglesia, desviamos de esa sumisión, ya estamos dando mal ejemplo, en este caso, ¿a quiénes? Las esposas.
Efesios 5, 8 a 11, Efesios 5, 8 a 11 dice, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Hay un contraste, como en todo este pasaje, tinieblas, luz. Las obras de la maldad, las obras de la luz. La bondad, justicia, verdad, definen cuáles son las obras de la luz. Examinando, ¿qué es lo que estamos examinando ahí? Lo que agrada al Señor. ¿Y qué es lo que la iglesia hace después de examinar lo que agrada al Señor? Hace lo contrario. No, se somete. Examina, averigua. Y nosotros como iglesia y aún como liderazgo, hay varias cosas que necesitamos seguir examinando. No hemos llegado a entender todas las cosas, cómo debemos andar en cada área que debemos proceder. Y aún como liderazgo estamos examinando, averiguando. Pero en muchas cosas no es muy difícil entender. Y he dado varios ejemplos de eso. Efesios 5, 15 dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Nuestra lealtad y obediencia es en primer lugar a Cristo. Y la última parte, ya volviendo a nuestro pasaje, versículo 24, dice, y por si acaso estoy usando la Biblia de las Américas, dice ahí, las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo, en todo. Y obviamente está hablando específicamente la aplicación, mujeres a sus esposos. Pero obviamente está del ejemplo de la iglesia a Cristo. ¿La iglesia solo debe someterse a Cristo en una parte? No. También aplica en todo. Él nunca nos da órdenes equivocadas ni hace nada para nuestro mal. El cuidado, las órdenes, su ejemplo de Cristo son perfectos. Y tenemos varios ejemplos de eso. La iglesia sometiéndose a Cristo en todo. En el libro de Hechos, por ejemplo, la iglesia que recién se había formado, los apóstoles estaban predicando y cuando querían detenerlos, les decían, ya no pueden predicar más en ese nombre. Ellos decían, tenemos que obedecer más a Dios que los hombres. Ellos reconocían su autoridad principal. La sumisión de la iglesia a Cristo es importante y nosotros necesitamos evaluar, necesitamos ver la manera para cuidar del rebaño. Y eso es una guía para las mujeres en su comprensión de cómo deben someterse a sus esposos en todo. Y voy a usar otro ejemplo muy sencilla para entender autoridad. ¿Quién es la última autoridad? Dios. No era era sencilla la pregunta. Dios es la última autoridad sobre todas las autoridades. Si un esposo y padre, por ejemplo, recibe una orden del gobierno
para abandonar a su familia y dejarlos morir de hambre, ¿sería bien que obedezca esa orden? No. Obviamente, no. Ese padre de familia haría todo lo posible para suplir las necesidades de su familia. Y eso es conforme a su deber delante de Dios. Su sumisión a Dios viene antes de su sumisión delante del gobierno terrenal. Y en eso cuida de su familia. Esa es su primera responsabilidad dada por Dios. Por igual, cuando vamos a estar viendo la sumisión de las mujeres a sus esposos, obviamente es como al Señor en todo. Y vamos a ver que también eso aplica. No es cualquier cosa, es primero al Señor. Así que la iglesia está bajo la cabeza de Cristo. Efesios 4, para terminar este punto, Efesios 4, 15, 16. Efesios 4, 15 a 16. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos, está hablando del cuerpo de Cristo, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Todo el cuerpo funcionando, unidos, bajo, en sumisión a la cabeza. Eso es la sumisión de la iglesia a Cristo. Y nosotros como iglesia necesitamos seguir creciendo en eso. Siguiendo, la mujer se somete su cabeza. ¿Y quién es su cabeza? Su esposo. Recordamos la verdad principal. La sumisión de la iglesia verdadera a Cristo es el modelo para las mujeres de cómo deben someterse a sus esposos. Esta sumisión es como al Señor en todo, que es para el bien de su esposo y para honrar a Dios. Versículo 22, Efesios 5, 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor. Y versículo 24. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Y recordamos, la sumisión es ponerse bajo la autoridad y los deseos de otro de buena gana, no de mal humor. Antes de ver esos versículos, quiero que volvemos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Y solo realmente yo creo que se han notado que en este mismo pasaje, en Efesios 5, cita una parte de Génesis capítulo 2. Así que eso forma la base de lo que también está enseñando aquí. Versículo 18, Génesis capítulo 2, 18. Y el Señor, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Y después de buscar por todo ahí, no se encontró una ayuda idónea. Así que, versículo 21, entonces Yahweh Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas, cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que Yahweh Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Hasta ahí.
Este pasaje nos explica cómo Dios creó a la mujer del hombre. Y fue creado para estar para estar al lado del hombre, para ser su ayuda idónea. En resumidas cuentas, todo eso podemos decir que Dios lo creó para estar, ¿sí?, a su lado, no como inferior, pero sí con otro rol. Lo puso en un rol subordinada al hombre en la institución del matrimonio. Y eso fue la primera, otra vez, institución que Dios había establecido. Y aquí es importante notar que aquí Dios hizo un solo hombre, una sola mujer, y los unió. Dios en eso les dio la orden de que tenían que poblar la tierra. Y en eso también estableció la jerarquía de autoridad en la familia. El esposo, la cabeza, y la mujer bajo su autoridad. ¿Qué es lo que pasó cuando entró el pecado en el mundo? Génesis capítulo 3. Génesis 3. Y la serpiente, versículo 1, era más astuta que cualquiera de los animales del campo que Yahweh Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? No comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y es en esa historia del primer pecado, que era la jerarquía que Dios había establecido, la jerarquía de autoridad que Dios había establecido en la creación. Obviamente Dios, el hombre, la mujer y las otras partes de la creación, incluyendo la serpiente. Todo se volcó. La serpiente tentó a la mujer, quien se rebeló contra su esposo. También se rebeló contra Dios. Todo se había vuelto mal en eso. La sumisión, debemos entender que la sumisión de la mujer a su esposo es parte de lo que Dios había creado en la perfección de la creación. El pecado es lo que ha arruinado y ha hecho esa subversión de autoridad, que la mujer ya no quiere someterse a su esposo. Debemos entender eso, que es importante. La sumisión de la esposa al esposo, por decir, no es parte de la maldición de Dios. Es parte de la perfección de la creación de Dios. Dios estableció la familia, el orden de sumisión, de jerarquía, de autoridad, como Él quería. Y eso fue parte de eso. Y en el primer pecado, todo se volcó. Así que volviendo a Efesios 5, 22, dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor.
Y ese versículo dice explícitamente que cada mujer casada tiene el deber de someterse a su esposo. No es que cada mujer tiene que someterse a todos los hombres, es específicamente a su esposo. Carro dice, la acción que este verbo implica es la de subordinarse bajo o sujetarse a la autoridad de otro. Y en este caso, las esposas a la autoridad de los esposos. Es el hecho de renunciar los derechos de uno a otro, de la esposa al esposo. La sumisión de la esposa cristiana a su esposo halla su sentido en la misma manera que la esposa creyente se sujeta a Cristo como su Señor. Así que por eso dice al final del versículo 22, como al Señor. Su sumisión es como al Señor. No es una sumisión ciega, sino es una sumisión conforme a la autoridad suprema de Dios. Y conforme a Dios, como Dios explica que debe sujetarse, someterse. La mujer no puede violar los mandamientos de Dios para obedecer a su esposo. Su sumisión tiene que ser dentro del rubro que Dios mismo ha establecido que es bueno y lo que es malo. Y en eso voy a usar otro ejemplo. Ya en este tiempo, por ejemplo, y voy a usar mi país otra vez como ejemplo, hay muchos policías que han usado o han llevado a cabo las órdenes de los gobernantes, de sus superiores, respecto a arrestar pastores, dar multas por varias cosas que están en contra de la ley misma de Canadá. Pero han obedecido. ¿Esos policías son culpables o no culpables por obedecer mandatos malos, órdenes malos? Son culpables. Son culpables. Ellos van a tener que rendir cuentas a Dios por obedecer órdenes contra, obviamente, primero la ley de Dios y luego la ley establecida que es buena en este caso de Canadá. En el mismo sentido, las mujeres sí tienen que obedecer a sus esposos, pero su obediencia es al Señor primero. Es decir, en el Señor obedecen. Perdón. Otro ejemplo. En el jardín de Edén, si hubiera sido Adán quien hubiera caído primero, para luego intentar inducir a Eva a seguir su ejemplo, ¿habría sido correcto para Eva seguir el pecado de Adán? No, no habría sido correcto. Eva habría tenido que decir, no es correcto lo que me quieres hacer, lo que me estás diciendo hacer. Así que nosotros sí entendemos ese concepto. Pero muchas veces usamos eso como pretexto también de no obedecer. Pasamos a 1 de Pedro, que realmente nos ayuda a entender esta sumisión, cómo debe ser la sumisión de las mujeres a sus esposos. 1 de Pedro, capítulo 3, dice, asimismo, 1 de Pedro 3, capítulo 3, versículo 1, asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros
maridos. De modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentados por ningún temor. Y así, aquí en este pasaje dice, en versículo 1, asimismo, vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, pueden ser ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres. Si un hombre es desobediente a la palabra, ¿qué va a querer que su esposa haga? En general, desobedecer también la palabra en muchos casos, ¿no ve? ¿Y qué es lo que hay un contraste aquí en este pasaje? Dice, pueden ser ganados por su conducta. Que vuestro adorno, ¿qué es lo que, si un hombre, esposo, no es obediente, ¿qué va a querer que su esposa, cómo se va a querer que se adorne externamente? Peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos. Eso es lo que va a querer en muchos casos. Pero ¿qué es lo que Pedro dice aquí? Debe vestirse conforme a lo que agrada a Dios. Hacer lo correcto, y eso es, en este contexto, sumisión a su esposo. La sumisión se define por un carácter piadoso delante de Dios. Y eso es lo que dice. Al observar, versículo 2, vuestra conducta casta y respetuosa. Casta y respetuosa. Casta pura, respetuosa también hacia Él y su autoridad. Un espíritu, versículo 4, un espíritu tierno, sereno. Y también, versículo 5 dice, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios. Así que otra vez describe ese carácter aquí, que es conforme a lo que Dios dice. Y como Efesios 5, su sumisión es como al Señor. La conducta de la mujer debe ser ejemplar como para ganar a su esposo. La mujer debe respetar a su esposo, primero en su rol como cabeza del hogar, y debe ser apacible. Volviendo a Efesios 5, esta vez a versículo 24, la última frase. Ahí vamos a enfocarnos un rato. Efesios 5, 24. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Así que hay que entender en el contexto qué quiere decir en todo. La frase en todo significa siempre y cuando lo que el esposo dice no va en contra de lo que Dios dice. Estas dos frases no se contradicen. Este asunto en todo incluye también la decisión del esposo si no es conforme al deseo de la esposa o el gusto de la esposa. Pero no incluye mandatos, ir en contra de los mandatos de
de Dios. Muchas veces se puede, por decir, espiritualizar la desobediencia, la rebelión ¿no? La mujer puede espiritualizar su desobediencia, que es una falta de sumisión, cuando realmente, por usar decir, bueno, no es en el Señor, así que no tengo que obedecerle, no tengo que someterme a Él, cuando es un gusto, cuando es un deseo personal. Y eso puede ser por no estar de acuerdo con una decisión en cuanto a lo que sea, ¿no? Las finanzas, crianza de hijos y varias cosas semejantes. Hay muchas maneras, y ya vamos a hablar de sumisión de una forma más directa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué no quiere decir? Y vamos a usar más los ejemplos negativos. ¿Qué es lo que no es sumisión cuando estamos hablando en este área? Hay muchas maneras obvias y hay otras más sutiles para imponer su propio deseo de una forma pecaminosa. Estamos hablando, obviamente en este caso, de la esposa al esposo, pero sí podemos usar lo que estamos hablando a cualquier área de autoridad y sumisión que Dios ha establecido. ¿Ya? Bueno, uno puede gritar, puede enojarse, no buscar la conversación con calma ni la reconciliación. Solo puede estallar en gritos y ya se cierra todo. Eso es una reacción normal en los hogares, entre los matrimonios. Puede pelear hasta físicamente también. Hay peleas físicas. Otro que se usa mucho es entrar en silencio, serle indiferente, frío para con su esposo, cortando la comunicación. Y obviamente eso no solo es entre el matrimonio, muchas amistades hay eso también. Cuando uno hace algo que el otro no le gusta, ¿qué es lo que pasa? Ya, silencio, no responde. Eso muestra pecado, no sumisión. Puede actuar con impaciencia, amargura, o puede ir buscando desquitarse, ¿no? Cuando llegue la oportunidad, darle lo que merece. Otro que pasa mucho, especialmente entre las mujeres que tienen trabajos afuera, se van chismeando, hablando de sus propios esposos. Eso no es sumisión. Hablando mal, obviamente, en este caso. Calumniando, y eso es muy común. Habla de eso también en Timoteo. Puede ser muchas cosas por detrás. Muchas cosas usan hasta los mismos hijos como armas. ¿No ve? El papá dice algo, después se va el papá y la mamá dice, ya, pero vamos a hacer otra cosa. Es muy común. Es rebelión. No hay donde perderse. Y eso es lo que pasa en nuestra sociedad, pasa en nuestros matrimonios, pasa en nuestras casas, y el mundo en sí fomenta eso, promueve eso. Cuando actuamos así, cuando uno chismea, cuando quiere darle lo merecido, cuando sale el esposo ya hace otra cosa, eso sería como al Señor, conforme a lo que Dios ha establecido. Cuando dice, versículo 22, otra vez, en Efesios,
Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Y una forma de examinarnos es pensar, lo que estoy haciendo ahorita es al Señor. El Señor estaría realmente, estoy agradando al Señor con mis acciones en este momento. Cualquier manera de buscar imponer la opinión propia de una forma pecaminosa no es sumisión. Sumisión es ponerse bajo la autoridad y los deseos de otro de buena gana, de corazón. Y otra cosa en esto, las mujeres del mundo, ¿qué es lo que están hablando? Ellos hablan si su esposo merece el respeto, si merece su sumisión. Y muchas veces se aconsejan entre sí que realmente no merecen, así que no, mejor no. Eso no es al Señor. En la cultura aquí hay muchas mandonas de casa. Son como, por decir, reinas en sus casas. No solo para con sus esposos, con sus hijos y nietos. No es correcto. Eso no es como Dios ha establecido. Y los hombres, muchas veces, y vamos a estar hablando de eso en las próximas prédicas, pero son muy calladitos. Los hombres sumisos a sus esposas. Eso es el inverso de lo que debe ser. Dios ha establecido la autoridad y no ha puesto a la mujer como reina. Ha puesto el hombre como cabeza, no rey tampoco, en ese sentido, como cabeza. Y eso recordamos, y vamos a estar viendo eso en las próximas prédicas. ¿Qué es lo que la cabeza hace? Cuida, busca el bien, alimenta a su cuerpo. En el mundo debe poder ver un marcado contraste entre los hogares cristianos y sus hogares. Puede ser, no, yo creo que seguramente van a ridiculizar, especialmente las mujeres que se someten. Van a decir, ¿qué te pasa? Ese hombre no merece. Y puede ser verdad que el hombre no merece. Pero no es el criterio de Dios. ¿Qué dijo en 1 de Pedro? Aun si sus esposos no son desobedientes, es decir, no son creyentes. No merecen en ese pasaje. También el mundo nos va a estar hablando, van a estar aconsejando una actitud totalmente contraria. ¿Qué es lo que el mundo dice? Las mujeres, ustedes son dueñas de sí mismas. Ustedes pueden decidir. Ya están diciendo también eso a los niños. Que no tienen que tampoco someterse a sus padres. Es una rebelión abierta contra Dios en todo. ¿Cuáles son las soluciones a esos problemas? En lo que estamos hablando ahorita de las mujeres, están sometidas a sus esposos. Realmente lo que necesitamos es reconocer que es lo que yo estoy hablando ahorita es bíblico. Dios dice estas cosas, no soy yo. Entonces, si quieren discutir, discuten con Dios.
requiere un reconocimiento de la verdad. Luego, requiere un arrepentimiento y un esfuerzo para cambiar. Y obviamente, en este momento sí estamos, por decir, enfocados más en las mujeres, pero ya nos corresponden las próximas también los hombres. Porque todo se ha volcado. Requiere, ¿no?, realmente un esfuerzo para cambiar. Tal vez no habíamos entendido la verdad de lo que yo estoy diciendo. Tal vez uno no era creyente y tenía, obviamente, cuando los no creyentes, ¿cómo van a criar a sus hijos? ¿Con valores bíblicos? Bueno, a veces semi-bíblicos, a veces dependiendo, ¿no ve?, de la familia, pero muchas veces muy antibíblicos. Muchas veces muy antibíblicos. Así que es entender, aunque su propia crianza tal vez podría haber sido muy tergiversado en eso. Es entender que no someternos en este área es no someternos a Dios. Es entender también, cuando vamos hablando de esto otra vez específicamente, la mujer tiene que entender específicamente en cuál área está buscando imponer su voluntad para realmente ir soltando, levantando la mano, por decir, ¿no?, y poniéndose debajo de la autoridad de su esposo. Eso no quiere decir que el esposo tiene que hacer todo. Tiene que hacer todas las cuentas, todas las compras. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una jerarquía de autoridad y reconocer que la autoridad final en la familia, en el matrimonio, es el hombre, es la cabeza. Muchas veces, las mujeres, no solo las mujeres, nosotros también en otros contextos, cada uno de nosotros, buscamos imponer nuestras opiniones. ¿Por qué hacemos eso? Es porque pensamos, mi manera es la única correcta. La falta de sumisión es dar lugar para el otro. Y eso puede ser respecto a muchas cosas. Enseñanza bíblica en el hogar, comida, ropa, disciplina, actividades de diversión y muchas otras cosas. ¿Qué más podemos hacer? Después de reconocer, arrepentirnos, ¿no?, es importante orar. Orar tanto por en este caso específico, la mujer puede orar por su esposo, porque muchos de esos problemas también es por la falta del liderazgo del esposo. No siempre la mujer el problema, muchas veces es el mismo hombre que es el problema. Así que es realmente orar por su esposo. También orar por su esposo en su rol como líder y orar por sí mismo en su rol de someterse. Cuando observamos un problema en nuestro cónyuge, ¿qué es lo primero que hacemos? Observarle. ¿Qué debemos hacer? Orar primero. Orar primero y luego ver si es necesario conversar mejor. Voy a usar esa palabra, conversar del asunto. Luego es ir pensando cuáles son acciones y actitudes, no solo acciones. Siempre, cuando decimos a nuestros hijos, ¿no?, lava platos, limpia tu cuarto, haz esto. Hay una diferencia entre una obediencia externa y una obediencia de corazón.
Una sumisión externa y una sumisión de corazón. La sumisión externa no es sumisión, es rebelión. Tiene que ser de corazón. Es meditar y realmente orar a Dios por eso. La sumisión de las esposas también sería no solo orar por sus esposos, sino también animarles, ayudarles. Tal vez es tener el tiempo con la familia. Tal vez es algunas cosas específicas que no está liderando en la iglesia, en la familia. Así que es ayudarle, animarle, no desanimarle. Y aun cuando falla, que va a fallar, va a pecar, le ayuda a levantarse. No lo desanima. Y con todo esto realmente es importante que el conversar entre esposos, ¿no? Esposo con esposa, para decidir cosas juntos. Todo lo que voy diciendo no quiere decir que la esposa nunca dice nada. Conversar juntos, decidir juntos es bueno, entendiendo que el esposo es cabeza. Conversar y realmente también no solo de asuntos de familia, pero aún lo que estamos hablando de esta mañana. Y en eso podemos hacer la pregunta, ¿aún existe la posibilidad de conversar estos asuntos en nuestros matrimonios? O al sacar un asunto semejante, uno o otra se pone a la defensiva, uno se enoja, se calla, como hemos estado hablando. Eso no va a ayudar. La sumisión mutua, primero, como estaba hablando antes, ¿no? De los creyentes entre sí, y luego la sumisión de la mujer a su esposo requiere que bajemos las defensas para recibir amonestación. Y solo una cosa más. ¿Qué se deben hacer las solteras? Si una persona no está casada, una soltera, ¿qué debe hacer en este área? Bueno, yo creo que muchas mujeres jóvenes, ¿no? Adultas, tienen problemas en la sumisión y más tiempo viven solas, por ejemplo, más sus propios, hábitos y todo lo que tienen. Pero ¿qué es lo que pueden estar haciendo? Es esforzarse en los roles que tienen, tal vez en el trabajo, tal vez en la iglesia, en los roles de sumisión que ya tienen en su vida, tal vez bajo sus padres de alguna forma, que se esfuercen para someterse en esos roles. ¿Para qué? Cuando ya, si Dios así se permite, que llegue a tener un esposo, ya puede ir sometiéndose a él. A la vez, en la búsqueda de su pareja, las solteras deben ir buscando hombres que van a asumir ese rol. Que van a asumir el rol de amar y liderar a su iglesia, a su esposa, de forma bíblica. Dios es nuestro creador y dueño. Nos corresponde someternos a Él en este área tan importante y no a la cultura. Nuestros hijos, nuestros amigos y todos deben notar la diferencia en nuestras familias. ¿Qué va a ocurrir cuando realmente nosotros, como familia, vamos haciendo estas cosas? Voy a leer del comentarista Yoku. Dice, el esposo ocupa cada vez mejor su posición de administrador de Dios, de su casa, de su familia. La esposa desarrolla cada vez más su encanto femenino. Y
también como mamá. Los hijos se crían en disciplina y amonestación del Señor. Y hay una sola autoridad en el hogar, una sola disciplina y una regla de conducta. Para ir concluyendo, si hay aquí esta mañana, y podemos ampliarlo, si hay una persona que no se ha sometido a Cristo en el Evangelio, eso es la sumisión principal para todos nosotros. La sumisión de la esposa a su esposo es secundaria. La primera es a Cristo. Y eso es en el arrepentimiento, volver de sí mismo a Dios. Y eso es de corazón. Eso es confiar en la obra perfecta de Jesucristo a favor de nosotros. Y solo de esa forma también nosotros vamos a poder someternos en nuestras relaciones terrenales. Recordamos la verdad principal para nosotros esta mañana. La sumisión de la iglesia verdadera, lo que vimos en el primer punto, la sumisión de la iglesia verdadera a Cristo es el modelo para las mujeres de cómo deben someterse a sus esposos. Esta sumisión es como al Señor en todo. Y eso es para el bien de su esposo y para honrar a Dios. Cuando así se somete la esposa a su esposo, le va a estar haciendo bien a su esposo. Así que entendemos bíblicamente qué es la sumisión. Estamos creciendo en la sumisión en la práctica. Para nosotros, como dije, debe haber una marcada diferencia de nosotros a los no creyentes, porque nosotros debemos ir entendiendo y practicando la sumisión bíblica en este área. Vamos a terminar leyendo Colosenses 3, 18 a 25, Colosenses 3, 18 a 25. Colosenses 3, 18 a 25. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo, el Señor, a quien servís. Vamos a orar.